Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de la 11ª semana ya. Hoy iniciamos la semana número 11 y vamos a ver lo que es manejo de la alimentación, ¿verdad? Ya anteriormente vimos todo lo que era ya el manejo de las instalaciones, el manejo de los animales. Hemos visto lo que es el manejo reproductivo y hoy día vamos a entrar a un nuevo capítulo que es el manejo de la alimentación. Algo que es muy importante porque si recordamos, nosotros en cualquier crianza, como les he explicado antes, en cualquier crianza, el manejo de la alimentación es la que más gasto nos genera. Generalmente es un 60% de los costos de alimentación, ¿verdad? El otro 40% va en cuanto a lo que son animales, en lo que es instalaciones, en lo que es sanidad. Pero lo que más nos cuesta es alimentarlos. Porque si recordamos, nosotros alimentamos a los animales de diario. No podemos saltearnos un día sin dejarlos de alimentar, ¿verdad? En el caso de las truchas aún más cuidado hay que tener porque las truchas se empiezan a comer entre ellas y es que les empieza a faltar el alimento, ¿verdad? Entonces, como son animales carnívoros, ellos se empiezan a comer a los más pequeños. Entonces, para evitar el canibalismo, nosotros tenemos que estar con la dieta al día, dándole las veces que le tenga que dar. Entonces, justamente el manejo de la alimentación, en esto vamos a ver el tipo de alimento que van a consumir, cuántas veces nosotros tenemos que darle la ración alimenticia, qué tipo de ración alimenticia utiliza por fase de crecimiento, ¿verdad? Cuando vimos la fase de manejo, nosotros veíamos el porcentaje de biomasa que tenía el animal y de acuerdo a eso nosotros vamos a alimentar. Pero en este capítulo específicamente de alimentación, nosotros vamos a poder observar o vamos a poder ver todos los insumos que se utilizan, qué tipo de alimentos se les pueden dar, ¿verdad? Y cómo se le va a distribuir, la cantidad que le corresponde a cada uno y por fase de crecimiento, etcétera. Entonces, todo eso nosotros vamos a ver en lo que es el manejo de la alimentación. Pero para nosotros saber todo lo que es alimentación, vamos a empezar primero por conocer cómo es su aparato digestivo, ¿verdad? Recuerden que la alimentación se da a través del aparato digestivo. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que conocer es el aparato digestivo para poder saber qué tipo de alimentos que nosotros le vamos a dar. Si recordamos también cuando les expliqué anteriormente los tipos de peces, yo les decía que habían carnívoros y habían herbívoros, ¿verdad? Y dependiendo de este tipo de alimentación que tienen, es que pueden encontrar algunas variaciones en el aparato digestivo. De repente un órgano del aparato digestivo es más desarrollado que otro porque difiere de lo que es un animal carnívoro de un animal herbívoro, ¿verdad? Entonces, como las especies que normalmente nosotros estudiamos es la tilapia y la trucha, ¿verdad? La tilapia es un animal herbívoro y la trucha es un animal carnívoro, ¿verdad? Se alimenta de los insectos, de otras especies de animales más pequeños que ella que puedan estar en el agua, ¿verdad? Y el alimento que normalmente se les proporciona el productor o el criador, el piscicultor le proporciona, eso es lo que nosotros le vamos a suministrar al animal. ¿Se les pueden dar otras cosas adicionales? Sí. Hay muchas personas que se encargan de darles, por ejemplo, lombrices, como una dieta, porque la lombriz es altamente proteica. Y recuerden que cuando nosotros veíamos la cantidad de niveles de proteína que tenían sus dietas, cuando veíamos las fases de crecimiento, ¿verdad? Veíamos que al inicio utilizaban un 40-45% de proteína en la dieta, luego iba bajando un 30%, luego ya en un 25%. Entonces, dependiendo de la fase de crecimiento, sus dietas son altamente proteicas. Y si nosotros hablamos de las lombrices son altamente proteicas. Entonces, son un alimento bastante proteico para los peces. A veces nosotros podemos realizar una crianza combinada, ¿verdad? Nosotros podemos estar criando en la parte superior aves, por ejemplo, pollos, patos, y abajo dentro de eso puede haber una cosa de piscicultura, que hayan peces ahí. Entonces, todos esos residuos y esos desperdicios de las aves también son consumidos por los peces. Entonces, recuerden que las aves son alimentadas por granos, entonces cuando ellas defecan, el gran residuo del grano se va en sus defecaciones. Esas defecaciones caen en las piscigranjas de las aves y ellos lo aprovechan como un alimento, porque aún hay una gran cantidad de alimento en las heces de las aves. Entonces, también se dan este tipo de crianzas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver durante
2 a 3 semanas siguientes vamos a ver lo que son sus requerimientos nutricionales, ¿verdad? Cuando necesitan de proteína, de energía. Vamos a ver cuáles son sus insumos alimenticios, cuáles son los que nosotros utilizamos para formular una dieta, ¿verdad? Ahora comercialmente nosotros ya encontramos raciones balanceadas que están ya a la venta, a la mano de nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos de repente un alimento para recría, un alimento para levín, un alimento para un reproductor, nosotros vamos así como vamos a la veterinaria y compramos alimento para pollo, ya actualmente también podemos comprarlo para los peces, ¿verdad? Entonces, el alimento para peces ya viene preparado y nosotros se lo vamos a suministrar a los peces. Muy bien, entonces como indicador de logro tenemos manejar las diferentes etapas de la alimentación. Este indicador de logro lo vamos a utilizar para todas las semanas donde vamos a ver todo lo que es el manejo de la alimentación. ¿Ya? El manejar las diferentes etapas de la alimentación. Recuerden que la alimentación va a cambiar conforme el animal crece, sus requerimientos también van cambiando. Y nosotros tenemos que adaptar el alimento a cada una de esas etapas que el animal va creciendo. Les envié un video donde podían ver cómo se diseccionaba una trucha y se podía ver todo su aparato digestivo, porque eso es específicamente lo que vamos a ver la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, dentro de la explicación, conforme iban diseccionando la trucha, iba explicando el expositor, ¿verdad? Cada una de sus partes y qué función cumplía. Entonces, de ahí las preguntas que yo les estoy planteando, que era qué forma tiene el estómago de la trucha, que ahí lo indicaba, que decía que se parecía mucho a los animales mayores, ¿verdad? Entonces, se parecía mucho a ellos. ¿Cuál es la función de la bilis? Ahí también decía que la bilis ayudaba a metabolizar las grasas, ¿verdad? Entonces, eso era lo que tenían que contestar. Y donde desembocaban los cielos pilóricos, ¿verdad? Que ahí nos indicaba que los cielos pilóricos desembocaban en el intestino delgado. Entonces, como ustedes pudieron apreciar en el video, entonces ahí más o menos nosotros relacionamos ese aparato digestivo con el que normalmente nosotros conocemos, de repente en el nuestro o de repente en el de otro animal, de repente algunos de ustedes han tenido la oportunidad de sacrificar una gallina, de sacrificar de repente un chivo, un carnero. Y cuando lo abren, pues ustedes pueden ver adentro todo lo que es su aparato digestivo, aparato respiratorio, ¿verdad? Entonces, en el aparato digestivo normalmente siempre empieza siempre empieza por la boca, ¿verdad? Siempre empieza por la boca. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a iniciar igual con el pez, porque sucede igual para el pez, empieza en la cavidad bucal, ¿verdad? Y luego sigue por una faringe, luego continúa por un esófago, luego continúa el estómago, del estómago pasa a los intestinos y bueno, luego va a ser evacuado al exterior lo que el pez no necesita. Igual que sucede con el caso de nosotros, ¿verdad? O con la gran mayoría de los mamíferos. Entonces, la estructura digestiva de los peces no difiere mucho a lo que normalmente o comúnmente nosotros conocemos. Aquí podemos apreciar esta imagen y podemos ver el sistema digestivo de los peces. Entonces, miren, aquí inicia en la boca, sigue la faringe, que la faringe está un poco relacionada con lo que es la tráquea. Estas aberturas de acá pertenecen a la faringe, que son las aberturas que la tráquea también tiene para que pueda dejar pasar el aire. Recuerden que la tráquea es por donde respira, las agallas es por donde respira el pez. Entonces, la faringe está ubicada a esa altura. Esta pequeña porción que está entre la faringe y el estómago, ese es el esófago. Esta bolsita, como les decía, se parece mucho a la de los mamíferos, tiene una forma de bolsa. Ese es el estómago. Los ciegos pilóricos, que algunas especies los tienen un poco más desarrollados, son un poco más de números, más ciegos pilóricos, otros tienen menos. Continuamos con el intestino delgado, ¿verdad? Se va al recto, que es lo que es ya el intestino grueso, y posteriormente al ano, donde se va a evacuar, como les decía, los desechos. Ahora también tenemos glándulas anexas, que son las que les ayudan a que la digestión se desarrolle. Dentro de esas glándulas anexas tenemos a lo que es el páncreas y lo que es el hígado. Ya estas glándulas segregan sustancias que ayudan, enzimas y sustancias que ayudan a disgregar el alimento que ellos comen. Recuerden que el organismo absorbe el nutriente, no absorbe el alimento, ¿verdad? Entonces ellos pueden comer una alga, ¿verdad? Que está en el agua
pero la alga no es la que el organismo aprovecha, sino el nutriente que tiene el alga. Entonces la alga es rica en proteínas, es rica en carbohidratos, es rica en minerales. Entonces ese nutriente es el que se aprovecha, ¿verdad? Y ese nutriente es el que es absorbido y es llevado a cumplir todas las funciones del organismo, que normalmente son el nado, por ejemplo, el respirar, el alimentarse. Todas esas funciones que se desarrollan necesitan energía para poderse hacer. ¿Y esa energía de dónde la obtenemos? Del alimento. Entonces, como les decía, no difiere mucho este aparato digestivo del pez que lo que normalmente o comúnmente nosotros conocemos por el resto de las especies. Entonces acá está cómo está dividido el sistema digestivo. Entonces se inicia con la boca, sigue el esófago, el estómago, ausente en algunos peces no voráceos, ¿verdad? Hay algunos que no tienen esta parte del estómago, ¿verdad? El hígado, el páncreas, como les decía, son glándulas anexas. El intestino, que es un tubo hueco, y el ano, que es donde termina, ¿verdad? Donde termina el sistema digestivo. Ahora, ¿cuáles son esas adaptaciones del sistema digestivo? ¿A qué tiene que adaptarse tu sistema digestivo? Por eso les decía, para algunas especies es diferente. ¿Por qué? Porque tienen diferentes formas de alimentación. Mientras unos se alimentan de las hierbas que encuentran en el agua, hay otros que se alimentan del resto de peces más pequeños que hay en el agua, o de insectos que hay en el agua, o de otros animales que hay en el agua, la microflora que podemos encontrar y la microfauna que podemos encontrar dentro del agua. Entonces, dependiendo de su tipo de alimentación, va a ser pues las adaptaciones de su sistema digestivo. Por ejemplo, de acuerdo a los hábitos alimenticios, ¿a qué va a depender? La forma de su boca, ¿verdad? Hay animales que tienen dientes mucho más desarrollados porque muerden y desgarran otros animales para poderse alimentar. Entonces, por eso depende, la forma de la boca depende. Por ejemplo, los tiburones que son carnívoros, ¿verdad? Entonces tiene una inmensa cantidad de dientes que son los que le ayudan a desgarrar la carne de las especies de las que se alimentan. Entonces, depende de eso. Hay otros animales que no hay presencia de dientes, dice la presencia o no de dientes. Entonces, son animales filtradores que simplemente absorben el alimento y lo llevan de frente pasan el esófago, pasan al estómago y hacen el proceso digestivo en esas partes, en verdad, en los ciegos pilóricos o en el estómago, pero no tienen ninguna función los dientes en ellos porque no van a masticar. Entonces, no encontramos presencia de dientes en algunas especies. El número y forma de los branquioespinos, ¿verdad? Esto también depende mucho de la especie, de la forma de que se va a alimentar, ¿verdad? Entonces pueden haber de 3, de 4 branquioespinas o menos, o pueden haber más. Como les decía, normalmente los animales carnívoros siempre van a tener más porque ellos no solo mastican en la boca y que ya tienen dientes, sino que en las branquioespinas también sufren un desgarramiento por las espinas que nosotros encontramos aquí en las branquias. Entonces también cumple esa función. Por eso es que en algunos encontramos en un número y en una forma diferente. Ya dependiendo siempre va a depender eso del tipo de alimentación del pez. La forma del estómago también, como les decía, hay animales que tienen igual que el mamífero y hay animales que no lo tienen. Entonces ahí es ausente para algunos animales el estómago. Entonces, como les digo, eso también depende mucho del hábito alimenticio. La presencia de los ciegos pilóricos, hay algunos que no tienen los ciegos pilóricos, simplemente tienen el intestino delgado, que es donde se realiza el proceso de la digestión, ¿verdad? Entonces, luego está la longitud del intestino, que también tiene mucho que ver en lo que es un carnívoro y un herbívoro, ¿verdad? Entonces, un herbívoro tiene un intestino mucho más desarrollado que un carnívoro que es mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces, como les digo, eso depende mucho de lo que es el hábito alimenticio de los peces. Aquí podemos encontrar una estructura un poco que se puede observar mejor, la boca, las hendiduras branquiales que son las que se encuentran, aquí también encontramos la faringe, esa es la porción de la faringe, el esófago que es esta pequeña porción que está acá, el estómago que está más desarrollado, los ciegos pilóricos que por ejemplo aquí son 2, hay especies que tienen muchos ciegos pilóricos, muchos, están bastante aumentados, los encontramos en mayores cantidades, el intestino, y la porción final que es el recto y el ano que es por donde, como les decía, vamos a evacuar los desechos, lo que el pez ya no necesita en su organismo. El pez solo hace quedar en su organismo lo que necesita para cumplir sus funciones vitales, para su desarrollo esquelético, para su desarrollo muscular. Lo que ya no necesita para eso, entonces es excretado por ellos.
Entonces, si vamos a hablar específicamente del sistema digestivo, entonces vamos a decir que su función es encargarse de digerir los alimentos para poder satisfacer las necesidades de las células del animal, ¿verdad? Entonces, como les decía, es importante que yo sepa cómo es su tipo de alimentación para yo poder determinar cómo es su aparato digestivo, su sistema digestivo y saber que su función es digerir los alimentos. Pues yo digiero los alimentos para obtener los nutrientes que necesito en las células para que el animal siga creciendo, siga desarrollándose, siga cumpliendo sus funciones vitales. Vamos a empezar por la boca. Decimos que la boca es una cavidad a través de la cual la comida es ingresada al cuerpo del pez, ¿verdad? Es por ahí por donde ingresa. La boca es por donde ingresa, es la boca. La lengua de los peces es una estructura bastante simple, siendo solo una superficie inmóvil, gruesa y rugosa en la mandíbula inferior. Entonces la lengua nosotros la tenemos en la mandíbula inferior, pero no es una lengua que para el pez la saque hasta el exterior, se extienda hasta afuera, sino que está en la parte interna. Está prácticamente inmóvil porque no la moviliza como de repente un vacuno que la saca y puede llevarla hasta la nariz, ¿verdad? Y lamer, pero para el caso del pez no es así. Su lengua siempre está interna y es muy pequeña. Y en algunas especies, incluso en la lengua, hay presencia de espinas también, o alrededor tiene presencia de dientes y en la lengua también hay presencia de esos dientecitos, pequeñas espinas. Para algunas especies, para otras no, pero es pequeña, es pequeña, no tiene mucho movimiento que suba hasta el otro paladar y regrese, no. Es bastante pequeña, gruesa y rugosa, como les decía. Y los dientes, pues los dientes, como les decía, están mucho más desarrollados en los que son animales carnívoros y en mucho mayor cantidad. Como pueden observar aquí, un tiburón, que es un animal carnívoro, tiene incluso hasta dos filas de dientes, las que se puede ver, y una más interna, donde eso le ayuda a desgarrar mejor las presas de las que él se alimenta. Entonces, para algunos tipos de especies tienen varias hileras, como les digo, como el tiburón. Son reemplazados por nuevos denominados heterodontia, o sea, se reemplazan estos pequeños dientes y luego van a salirles unos más fuertes conforme va desarrollándose el animal. Y su función es destrozar y desgarrar. Como decía, son carnívoros, ellos van a desgarrar la carne, van a destrozar. Entonces, para este tipo de alimentación que ellos tienen es que utilizan este tipo de dientes. Hay otros que tienen dientes pequeños, ¿verdad? Como animales más pequeños tienen dientes pequeños y cónicos, dispuestos en una sola hilera, ¿verdad? Solo los encontramos en la parte superior y en la parte inferior del maxilar. Y su función simplemente es coger el alimento, ¿verdad? Simplemente prensarlo ahí en el alimento y pasarlo hacia el interior. No hay masticación del alimento en este tipo de especies. Por eso es que simplemente es para coger el alimento su función de estos dientes. No siendo así para el caso de los animales carnívoros, los tiburones que tienen que desgarrar la carne y destrozarla para poderse alimentar de ella. A continuación de la boca, ahí seguido nomás encontramos la faringe, la pueden observar acá, y tienen unas pequeñas hendiduras, ¿verdad? Que estas se relacionan con las branquias, ¿verdad? Estas hendiduras están relacionadas con las aberturas de las branquias. Dice, conducto del sistema digestivo del pez situado entre la boca, la parte anterior de las fosas nasales y el esófago, ¿verdad? Entonces, ahí lo encontramos entre la boca y el esófago se encuentra en la faringe. Es una pequeña porción, no es tan desarrollada, es pequeña y también relacionándose siempre al tamaño del pez. Está perforada lateralmente por los arcos branquiales, ¿verdad? Entonces, estas perforaciones que nosotros podemos observar a los costados es justamente por los arcos branquiales que están en este mismo lugar, ¿verdad? Están en las partes externas, pero estas formaciones de estas perforaciones son justamente porque los arcos branquiales descansan sobre la faringe. Por eso es que se forman estas perforaciones. Continuando de la faringe, ya viene lo que es el esófago, que es una porción pequeña para el caso de los peces, no es muy desarrollada como el resto de animales mamíferos que nosotros conocemos, normal que tienen una extensión desde la boca y recorre todo el cuello hasta llegar a la parte del estómago. Para el caso de los peces no, es una porción bastante corta, ancha sí, porque por aquí deglute el alimento, recuerden, entonces el ingreso del alimento, para el caso de los carnívoros destrozan porciones muy grandes de los otros peces de los que se alimentan y pasan el alimento. Entonces, sí es bastante ancho.
es bastante ancho. Únicamente conecta la faringe y el estómago. Esa es su única función. Recuerden que aquí está la faringe y continúa el estómago. Entonces, simplemente es un conducto. Simplemente su función es conectar a ambos órganos. En el caso de los peces que no presentan un estómago, conecta directamente al intestino, ¿verdad? Entonces, les decía que habían peces que no tenían un estómago porque no cumplían ninguna función, sino que la función de digestión se daba directamente en el intestino. Entonces, para este caso de peces no hay presencia del estómago. En ese caso, cuando no hay presencia del estómago, entonces sí va a conectar la faringe directamente con el intestino. Y como no hay estómago, no va a haber conexión al estómago, sino que el esófago se va a conectar directamente al intestino, que es donde se va a dar el proceso de la metabolización de los nutrientes. Está recubierto por un moco segregado por las células mucosas en cáliz para favorecer el tránsito del alimento, ¿verdad? Entonces, acá hay una mucosidad que se segrega con la finalidad de favorecer de que el alimento sea llevado hasta el estómago, sea empujado. Si es que tuviera una estructura bastante seca, no podría resbalar el alimento y llegar hacia el estómago. Entonces, por eso es la presencia de esta mucosidad que se secreta ahí mismo. El mismo esófago segrega esa mucosidad que permite que se deslice el alimento y pueda llegar al estómago. Algunas especies como los salmones tienen un saco muscular ciego que con fuertes contracciones musculares muele la comida, como si fuera una molleja para el caso de las aves. Nosotros hemos tenido de repente la oportunidad de sacrificar un ave, como les decía anteriormente, y han visto una molleja, ¿verdad? Entonces, para el caso de los salmones específicamente tienen una estructura muy parecida, ¿verdad? Entonces, que el alimento lo degradan acá. ¿Por qué? Porque esta molleja es como si tuviera contracciones musculares, ¿verdad? Oprime, suelta y empieza con esas contracciones musculares que se dan, empieza a moler el alimento que llega hasta esta zona. Entonces, solo para esto es exclusivamente para el caso de los salmones. Ya, para el caso de los salmones, en el esófago podríamos encontrar esta molleja. Seguimos y a continuación del esófago encontramos el estómago. ¿Cuál es la finalidad de este estómago? Aquí en esta imagen pueden observar muy bien. Miren, aquí se diferencia el esófago, que es esta pequeña porción. Estas aberturas que se ven acá, que es la faringe, continúa y llega al estómago. El estómago, como les decía, es muy parecido a los mamíferos. Tiene una bolsa grande cuya finalidad es reservar, es una reserva de alimento, ¿verdad? Y eso como si estuviera un almacén de todos los alimentos que el pez ingiere. No en todas las especies existe como tal, ¿verdad? Como les decía, hay algunas que no tienen, sino que esta conexión directa del estómago va al intestino y no existe este desarrollo estomacal, o para algunas especies es mucho más pequeño. Aquí en este estómago sí hay segregación ya de ácido clorhídrico, hay segregación de las enzimas digestivas, ¿verdad? Entonces esos ácidos con la finalidad de descomponer todo el bolo alimenticio que llega ahí, hacer que se disgreguen partículas mucho más pequeñas que puedan ser asimiladas ya por el animal, ¿verdad? Como les decía, el alimento de por sí como ingresa no es aprovechado por el animal, tiene que pasar por una transformación, tiene que haber un metabolismo, ¿verdad? Es decir, transformar el alimento en nutrientes. Entonces, esta parte del estómago hace parte de ese trabajo, transformar el alimento en nutrientes, ¿verdad? Entonces, la presencia de esas enzimas hace que se descompongan esos alimentos y poder obtener de ellos las grasas, los carbohidratos, las proteínas, los minerales, las vitaminas que ese alimento tiene, ¿verdad? Se divide generalmente en la parte distal y en la parte proximal, cardíaco y pilórica, es decir, donde inicia es la parte cardíaca y pilórica es donde termina el estómago, inicia la parte pilórica, ¿verdad? Entonces es toda esa extensión. No siempre existe un esfínter entre el estómago y el esófago, pero el músculo liso del estómago sirve como tal, ¿verdad? Es decir, no hay un agujero que le permita específicamente que existe el agujero ahí que le permita el ingreso de los alimentos, sino que simplemente, como les decía, la estructura del esófago, hay una secreción mucosa y esa secreción mucosa hace que pase directamente hacia el estómago. No es que haya una abertura específica ahí. El esfínter periódico es bien definido y siempre presente.
Ya, entonces, es decir, el que está proximal, el que está distal, perdón, el que está donde termina el estómago y va a iniciar el intestino delgado, ahí está el esfínter pilórico y entonces ingresa hacia el intestino, ingresa al intestino donde va a ser realmente absorbido los nutrientes o puede pasar también a los ciegos pilóricos. En los ciegos pilóricos también hay secreción de algunas sustancias que hacen que el alimento sea absorbido o disgregado, ¿verdad? Entonces, aquí también en esta va a haber la secreción del hígado, de la bilis, que ayuda a segregar las grasas, ¿verdad? A degregar las grasas. Y también está el páncreas, que también tiene jugo pancreático y que también tiene la misma finalidad, ¿verdad? Ayudar a descomponer el alimento y poder exponer los nutrientes para ser absorbidos por el pez, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte del intestino es donde nosotros obtenemos absorción de los alimentos. Y el hígado también se encarga de desintoxicar las sustancias que pueden ser enviadas del estómago, llegar a los ciegos. Los ciegos bien pueden pasar esas sustancias al intestino delgado o bien pueden pasar esas sustancias al hígado. Y el hígado hace que se elimine. Un ratito. Muy bien. Continuamos, disculpen, un lapsus. Muy bien, entonces, como les decía, en el estómago, su forma cambia entre especies también, o sea, depende de la especie, depende del alimento, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar esta forma, podemos no encontrarla, podemos encontrarla con otra forma, ¿verdad? Pero recuerden que acá ya hay segregación de enzimas, ya hay segregación de ácidos que van a ayudar al metabolismo de los alimentos. Pasando del estómago, continuamos con lo que es el intestino, ¿verdad? A diferencia de los mamíferos, en los peces no se observa una diferencia de tamaño en el intestino, ¿verdad? O sea, no hay una diferencia entre el intestino delgado y el intestino grueso. La diferencia normalmente tienen el mismo diámetro, ¿verdad? Desde donde empieza el intestino delgado hacia la última porción. Nosotros consideramos ya la parte del recto, la última porción del intestino, ya como la parte del intestino grueso. Por eso se le conoce normal como intestino, es como si fuera una sola porción, ¿verdad? Entonces, en la parte proximal, media y distal, nosotros la consideramos como si fuera el intestino delgado. Y la parte del recto, que viene con el colon, el recto, a eso nosotros ya lo consideramos como si fuera el intestino grueso, ¿verdad? En algunas especies existen unas válvulas que separan los intestinos físicamente. La vulva fitoflal retarda el proceso del alimento, ¿verdad? Entonces, son estas que nosotros podemos observar aquí. Es como si fueran unas separaciones adentro. Algunas especies nosotros la vamos a encontrar estas válvulas. Son separaciones, eso es lo que hace que ayude se retarda el proceso del alimento, ¿verdad? Empieza a absorberse pues, en este lugar, ¿verdad? Entonces,
como les digo, esto nosotros lo podemos observar en algunas especies, no está presente en todas. Otra característica del intestino es la longitud, que en los herbívoros, en los animales herbívoros, para aumentar el tiempo de residencia. Sucede, pero esto es solo en los animales herbívoros. Los carnívoros tienen intestinos más cortos, ¿verdad? Entonces miren cómo pueden observar en estas dos imágenes. Acá tenemos dos imágenes de un animal que es carnívoro, que tiene un intestino más corto, y el herbívoro tiene un intestino mucho más largo, porque es mucho más difícil degradar las fibras, ¿verdad? Entonces las fibras demoran más tiempo en ser degradadas, en ser procesadas por el aparato digestivo. Entonces por eso es que tienen un intestino mucho más desarrollado. Recuerden que los herbívoros se alimentan de las plantas, ¿verdad? De las algas que encontramos en el fondo de los estanques. Entonces esto es lo que va a hacer que se demore un poco más el proceso de la digestión. Entonces por eso es que tienen también un intestino mucho más desarrollado. No siendo así para el caso de los carnívoros, entonces por eso es que el intestino es mucho más pequeño, pero igual se agregan en el ano, ¿verdad? Pues recuerden que cuando veíamos el exterior del pez, nosotros teníamos la abertura anal, que estaba delante de la aleta anal. Entonces ahí nosotros podemos encontrarlo. Igual sucede para el caso del carnívoro y del herbívoro. Recuerden cuando veíamos también lo que es el aparato reproductor, decíamos que era común también para el aparato reproductor, para el sistema urinario, ¿verdad? Entonces también aquí se segrega lo que es la orina del pez, el aparato reproductor de los peces, ¿verdad? Por aquí salen las ovas en el caso de las hembras, o el semen para el caso de los machos, ¿verdad? La longitud también cambia a lo largo de la vida, dice, especialmente en peces que cambian de dieta por la edad, ¿verdad? Entonces, si cambian de dieta, entonces también va a cambiar su intestino. Depende de los cambios que hayan durante el desarrollo de su vida, ¿verdad? Mientras más adultos están y hay un cambio en la dieta, entonces van a tener que se desarrolla más el intestino para ese tipo de peces, cuando hay un cambio de la ración alimenticia. Luego están las glándulas anexas, como les decía, que era el hígado y el páncreas, ¿verdad? El hígado y el páncreas se encuentran bien diferenciados, mientras que está bastante en el órgano, este órgano secreta enzimas como la tripsina, las amilasas y las lipasas, ¿verdad? Entonces, estas enzimas, ¿dónde van a ir? Van a ir a los intestinos, ¿verdad? Que es donde van a terminar de absorber los nutrientes, ¿verdad? Ahí es donde se va a dar. En algunos peces es en los ciegos pilóricos, en algunos otros agregan en el intestino, en algunos en el intestino delgado, en los ciegos pilóricos o en el estómago. Entonces hay segregaciones. El páncreas segrega en los intestinos donde hay la absorción de los nutrientes. Entonces esas amilasas que ayudan a disgregar los aminoácidos, los péptidos, que son las proteínas, ¿verdad? Que se descomponen, las lipasas, que son las grasas, los lípidos. Entonces ayudan a degregar, estas enzimas ayudan a degregar estos nutrientes. El hígado es un órgano en donde se almacenan el glicógeno. El glicógeno es la energía o la grasa, por ejemplo, del pez, que cuando de repente hay bajo consumo de alimento, segrega los nutrientes necesarios para que el pez pueda sobrevivir, siga manteniéndose, ¿verdad? Es como un almacén de energía. También se producen enzimas que ayudan a la digestión y una variedad de otras sustancias, también hormonas y moléculas de importancia, ¿verdad? Entonces, todo esto nosotros podemos encontrar. El páncreas segrega enzimas, el hígado, recuerden que en el hígado también está la bilis, la vesícula biliar, que también va a ayudar a segregar esa bilis y va a ayudar a la digestión, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar para el caso del páncreas. Continuando el intestino, ya terminando con el sistema digestivo, está lo que es el ano, ¿verdad? Que es por donde va a excretar todas las sustancias que no necesita, ¿verdad? Todo lo que son residuos de los alimentos. Entonces, todo eso lo va a eliminar. Ahora, ¿cómo es la digestión? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se forma? Dice. La preparación y la digestión, ¿cómo es en los peces? Dividido en regímenes de dietas de los peces, puede desgarrar el alimento, pero no hay una masticación exactamente. En el estómago se descomponen químicamente por la presencia de las enzimas. Recuerden que vimos que había secreciones de enzimas.
segregadas por la mucosa del estómago, ¿verdad? Entonces, en un inicio, si hay regiones con dientes, van a desgarrar. Si hay presencia de dientes, la digestión empieza ahí, con el desgarro del alimento. Pero si no hay presencia de dientes, entonces la digestión va a empezar en el estómago, donde hay la segregación de las enzimas, de los ácidos, y ahí va a empezar recién a descomponerse el alimento. ¿Y cómo se da la absorción? ¿Cómo podemos observar la absorción del alimento en el pez? La descomposición continúa en el intestino delgado, en donde también tiene lugar la absorción, ¿verdad? Termina de descomponerse, recuerden que al intestino delgado llegan las secreciones del páncreas, llegan las secreciones del hígado, ¿verdad? Entonces, ahí va a terminar de descomponerse, pero también el intestino delgado es el que absorbe los nutrientes, ¿verdad? Entonces, ¿a través de qué? A través de los vasos sanguíneos que salen del intestino delgado, pasando por el hígado, el alimento es aprovechado por el cuerpo para formar los elementos propios, ¿verdad? Entonces, así es como se da la absorción de los nutrientes en el pez. Entonces, los ingiere, como les decía, inicia la digestión, si es que el pez tiene dientes, empieza la digestión en la boca masticando, pero si no tiene dientes, la digestión recién va a empezar en el estómago, donde hay la segregación de las enzimas. Ahora, en el intestino delgado también aún sigue habiendo descomposición de alimentos por la segregación de los ácidos que hay, de las enzimas que hay en el páncreas y de la bilis que hay en el hígado, ¿verdad? Entonces, todo eso ayuda a la digestión que se da en parte del intestino delgado. Pero también, como les vuelvo a repetir, el intestino delgado es el que logra absorber los nutrientes, ¿verdad? Para ser aprovechados. ¿A través de quién? A través de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos que salen del intestino van pasando por el hígado y el alimento es aprovechado por el cuerpo, ¿verdad? Entonces lo lleva a las diferentes partes del cuerpo, al músculo para que se siga desarrollando, al esqueleto para que siga creciendo, ¿verdad? Entonces a todos esos lugares la energía necesaria para que siga nadando, ¿verdad? Entonces para la reproducción necesitan energía, ¿verdad? Para reproducirse, para que llegara a esa madurez sexual que necesitamos para poder realizar el proceso de la fecundación, de la reproducción. Entonces, para todo eso necesita estos nutrientes. Y luego está lo que es la eliminación, ¿verdad? Una vez que se alimentó, que se absorbió el alimento, existen sustancias de desecho que no son necesarias y que deben ser expulsadas por el animal, ¿verdad? Entonces, en la última parte del conducto del intestino, está el intestino grueso y el recto, se eliminan los residuos alimenticios. A través del intestino grueso se expulsan las células muertas, bacterias, etcétera. Antes de que los excrementos abandonen el cuerpo, la mucosa del intestino grueso absorbe el agua de los mismos, ¿verdad? Entonces, en esta parte hay absorción de agua, ¿verdad? El intestino grueso, antes de excretar, antes de que los excrementos abandonen el cuerpo, el intestino absorbe agua. Entonces, la absorción de agua se da aquí, se da en el intestino grueso. Aquí es donde va a haber absorción de agua. En el intestino delgado hay absorción de nutrientes, ¿verdad? Proteínas, carbohidratos, vitaminas, grasas, etcétera. Y en el intestino grueso hay absorción de agua. Entonces, el agua que el pez necesita para mantenerse hidratado es absorbido en el intestino grueso, antes de eliminar los residuos. Muy bien. Otra de las reglas, aquí vamos a ver también cuáles son esas reglas de alimentación, ¿verdad? Como es que nosotros cuando veíamos lo que es manejo, yo ya les explicaba cuántas veces se debe alimentar, ¿verdad? De qué forma nosotros debemos colocar el alimento, ¿verdad? Entonces, cuando vimos parte de manejo, yo ya les enseñé cómo eran las formas de cómo alimentar, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer una retroalimentación prácticamente de lo que ya en algún momento vimos, porque ahorita el caso lo amerita, estamos viendo lo que es alimentación, ¿verdad? Entonces, tenemos que reforzar más aún lo que nosotros en un momento vimos como labores de manejo nada más. Ahora sí ya en lo que es alimentación en sí, el manejo que nosotros debemos darle. Entonces, alimentar diariamente y el cuidado de los peces es prioridad. Como les digo, los costos de alimentación son altos gracias a esto, al gasto de alimento que nosotros hacemos. Entonces, por eso es que nosotros debemos cuidarlo, cuidar el alimento, darle las veces que tenemos que darle, ver que el alimento sea aprovechado. Por eso es muy importante que en una poza que nosotros tenemos, todos sean del mismo tamaño.
Porque si tenemos peces grandes y pequeños, los grandes siempre van a acaparar más y van a alimentarse más. Y de repente los pequeños no van a lograr alimentarse y no van a lograr desarrollarse. Por eso es muy importante que nosotros tengamos peces parejos engordando, que estén en el mismo, en el mismo tamaño, ¿verdad? Para nosotros también, de acuerdo a eso, ver el nivel de biomasa y proporcionar el alimento de acuerdo a ese nivel de biomasa que tiene el pez, ¿verdad? Vamos a pesarlo, vamos a medirlo y de acuerdo a eso nosotros vamos a calcular la cantidad de alimento que necesita, ¿verdad? Entonces, es muy importante que todos los peces que yo tenga en ese estanque, todos cuenten con esos mismos tamaños. No me conviene tener peces grandes y pequeños, recuerden, esos grandes siempre van a acaparar todo el alimento y no van a dejar que los pequeños se alimenten. Entonces, hay que separarlos. Si yo me doy cuenta que hay peces que se están quedando que muy pequeños, entonces tengo que separarlos, sacarlos de ahí y colocarlos en otro estanque. No debe colocarse el alimento cerca a la salida del agua, ¿ya? Eso no lo podemos hacer, pues acuérdense que el agua entra por un lugar, tiene la caída del agua y por otro lugar está eliminando el agua, porque el agua está siempre entrando y saliendo para que haya oxigenación. Recuerden que ellos necesitan el oxígeno. Entonces, yo no le voy a echar el alimento donde el agua va a salir, ¿verdad? Porque entonces no lo van a poder aprovechar los peces, no lo van a poder aprovechar porque como es la salida del agua, el agua va a estar yéndose y se va a estar llevando el alimento. Entonces hay que tener bastante cuidado de eso. Entonces el alimento normalmente se debe colocar en las entradas del agua, no en las salidas del agua, ¿ya? El alimento debe aumentarse cada 3 días, ¿verdad? Entonces si yo estoy en un proceso de engorde, ¿verdad? Entonces yo debo ir alimentando dependiendo, como les había dicho en el manejo, dependiendo de la biomasa, del tamaño que tengan los animales. Dependiendo del tamaño, hay tablas que me indican cuánto tengo que darle de alimento. Entonces, ya la próxima clase, cuando veamos nutrientes y insumos, ahí yo les voy a dar la tabla y les voy a explicar cómo es que se usa la tabla, ¿verdad? Sabiendo cuál es el tamaño de la tabla, del pez, yo le voy a dar un 3, un 5%, un 6%. Recuerden que eso era dependiendo en qué etapa estaba el pez. En la recría tenía de un 10 a 12% que tenía que darle de su biomasa. En el crecimiento de 3 a 5%, en el acabado 6%, 3.25%. Entonces, dependiendo de la fase de crecimiento que está el pez, le corresponde una cantidad de alimento, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo tengo que ver el aumento del tamaño del pez y cambiar ese alimento, ¿verdad? La alimentación de la trucha se debe dar solamente lo que la trucha pueda consumir. Ya no hay que exagerar porque el alimento se va a desperdiciar, se va a ir al fondo del estanque y se va a sentar al fondo. Los peces normalmente se alimentan de la superficie. Cuando tú le estás tirando el alimento, ellos empiezan a consumir el alimento, a consumirlo, ¿verdad? Entonces, difícilmente van al fondo y consumen lo que hay al fondo. Entonces, no debemos desperdiciar alimentos. Sabemos que es lo más caro que yo tengo que invertir en la crianza, entonces tengo que cuidar. Tengo que darle simplemente lo que el animal necesita, no darle más porque no lo va a consumir, ya no lo va a aprovechar. Entonces, no es necesario darle más de lo que va a consumir. En cuanto a la nutrición y la alimentación, como les decía, actualmente ya en las tiendas comerciales me venden todos estos alimentos. No es que yo tenga que prepararlo, ya viene listo para yo incorporarlo nada más a la piscigranja o a la poza o al estanque donde tenga mis animales, ¿ya? Entonces se debe suministrar siempre en un mismo lugar cerca a la entrada del agua. Lo que les decía, nunca a la salida del agua, siempre a la entrada del agua. Ahí es donde yo voy a suministrar el alimento. El alimento balanceado puede almacenarse en lugares secos, ya se debe almacenar en lugares secos, donde no hayan roedores que puedan alimentarse más bien de este alimento y se desperdicie. Recuerden que es caro, entonces no puedo tener alimento que se esté desperdiciando. Pero perdón, acá me están preguntando, dice Miss, supongamos que mi pez lo coma todo, me traería mucho más beneficios, ¿verdad? Claro, a ver, Gustavo, esto es si es que el animal no lo está aprovechando. O sea, si yo veo que yo le estoy dando y él está comiendo, yo veo que está comiendo, pero de pronto sigo tirando más alimento y ya no veo que nadie esté comiendo. Entonces ya es un desperdicio de alimento porque ya no lo está aprovechando, ya se llenó, ya no quiere más. Entonces ahí sí lo voy a desperdiciar. Pero si yo veo que el animal lo está aprovechando, obviamente, y estoy en fase de engorda, a mí lo que me interesa ahí es ganar peces.
No es la misma cantidad de alimento cuando yo tengo un animal en fase de engorde, cuando tengo un animal en fase de reproducción, ¿verdad? Cuando estoy criando un reproductor, porque el reproductor no tengo por qué engordarle, le doy una dieta que le permita sobrevivir, que le dé para vivir, no para engordarse, porque su función va a ser reproducirse, estar sirviendo a las hembras, ¿verdad? Estar depositando el semen cada vez que las hembras estén con las ovas, estén eliminando ovas. Entonces, él tiene un tipo de alimentación diferente. Dice, pero lo que tenemos que tener como, usted dice, no avisar del alimento para no desperdiciar, claro. Depende de las etapas de crecimiento, engorde, claro. Así es, Urbina. Depende de la etapa en la que nosotros, tenemos a los peces, ¿verdad? Entonces, recuerden cuando nosotros veíamos el manejo, yo les explicaba que era un porcentaje de la biomasa. Siempre se calcula en peces así. No hay otra forma de calcular cuánto debe comer un pez, ¿verdad? La única forma de calcular cuánto debe comer un pez es yo conociendo su peso y su tamaño. Dependiendo de su peso y su tamaño, a mí me da el porcentaje de biomasa que tiene el animal y yo le doy ese porcentaje de un 10% a un 12% si es que está en recría, si es que está en inicio, ¿verdad? Si es que está en crecimiento va de un 5 a un 6% y si es que está en engorde va a un 3.5%, ¿verdad? Entonces, de su peso, del peso que tenga esa cantidad de alimento, ya me indica, y si yo ya sé cuánto tengo que darle a uno, supongamos que tengo que darle 20 gramos a uno y tengo 100 peces en ese estanque, entonces yo multiplico esos 20 gramos por 100 que tengo ahí, entonces yo les voy a dar unos 2 kilos de alimento, ¿verdad? 100 por 20, le estoy dando 2.000 gramos, entonces esos 2 kilos de alimento yo tengo que repartirlos para esos 100 animales, para esos 100 peces que tengo en ese estanque, ¿verdad? Entonces siempre va a ser, como les digo, siempre va a ser proporcional a la biomasa del pez. Y la biomasa se calcula por su tamaño y por el peso del pez. Por eso es que normalmente nosotros estamos muestreando los peces, viendo cuánto está pesando, si creció, porque si creció yo tengo que cambiarle ya el alimento. Pues se recomienda cada 3 días irle cambiando el alimento. Cuando yo estoy en engorde, sí, pues el animal va creciendo y hay que irle cambiando el alimento o hay que irle aumentando el alimento, ¿verdad? Y recuérdense que los alimentos son diferentes porque en un inicio yo necesito alimentos que tengan 45% de proteína, pero para el crecimiento yo no necesito un alimento que tenga esa cantidad de proteína. Para el crecimiento yo necesito uno que tenga entre 30 y 32% de proteína. Entonces el alimento va a ser muy diferente. Ya, muy diferente. Y mientras el animal crece, el nivel de proteína es menos lo que necesita. Entonces yo tengo que ir disminuyendo ese nivel de proteína. Es otro tipo de alimento ya el que voy a comprar. No voy a comprar el alimento de inicio que tenía 45% de proteína. Tengo que comprar ahora ya uno que tenga el 30-32% de proteína. Y si estoy en la fase de acabado, que tenga entre 25 a 30% de proteína. ¿Verdad? Entonces son alimentos diferentes, son alimentos bastante diferentes dependiendo de la etapa en la que está el pez. Entonces yo ya sé para mis 100, 1000, 2000 alevines en crecimiento que tengo, lo que necesitan consumir. Entonces eso es lo que yo tengo que comprar de alimento, ¿verdad? Y yo veo los resultados, si es que está haciendo bien mi proporción, lo que yo he considerado darles, si está funcionando, porque cuando yo los pese, tienen que haber crecido, tienen que haber aumentado de tamaño, tienen que haber aumentado de peso, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, yo tengo que considerar todas esas condiciones para yo poder brindar un alimento. Como les digo, cuando ustedes van comercialmente a comprarlo, ya ustedes dicen, yo necesito un alimento que tenga 45% de proteína, necesito un alimento que tenga un 30% de proteína, ¿verdad? Entonces, depende del tipo, del tamaño del pez, de la biomasa que ustedes van a calcular. Ahora dice, el balanceado puede almacenarse en lugares secos y fuera de contacto de roedores y se les proporcione un alimento en forma de pellets. La forma de pellets son estos como granitos que ustedes pueden observar así. Normalmente así viene la presentación del alimento del pez, en pellets o en migajas, ya como si fueran hojuelas de avena,
Así también hay presentación del alimento del pez, ¿ya? Viene como hojuelitas, como si fuera la avena, en ese tipo de forma, de esa característica, o como gránulos, así como este, que son pellets, ¿verdad? Es un proceso, es un alimento que ha sido harina y que ha sido prensado en vapor seco y salen estas pelotitas que son los que se alimentan. Para el caso de las aves también se puede dar así, para el caso de los cerdos. Ahora las presentaciones son así con la finalidad de aprovechar el alimento, todo el nutriente que tiene el alimento, porque si ya de por sí es costoso, entonces yo tengo que buscar la forma de que el animal lo aproveche de la mejor manera. Ahora, si clasificamos estos alimentos, los alimentos pueden ser complementarios, que se suministran regularmente como plantas terrestres, desperdicios de comida, ¿verdad? Entonces, si el pez los puede asimilar, entonces yo le puedo proporcionar también como un alimento complementario, ¿verdad? Entonces, complementos, alimentos son difíciles de prepararlos y normalmente son bastante caros, ya eso sí, por eso les digo, el costo de alimentación a mí el costo me aumenta por el alimento. Los alimentos de peces son caros, ¿ya? Ahora, ¿le puedo dar alimentos naturales? Sí, le puedo dar alimentos naturales como insectos, como gusanos, ¿verdad? Entonces, de repente yo tengo un criadero de lombrices, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer el compost, ¿verdad? Que los utilizo para hacer el compost y también puedo utilizar esas lombrices para alimentarlos. Como les digo, las lombrices son una fuente de proteína bastante alta, ¿verdad? Para los peces, y los peces se van a alimentar de ellos y van a tener una muy buena fuente de proteína. Dice, los alimentos naturales son aquellos presentes en los estanques, como los gusanos, insectos, plantas acuáticas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son alimentos que ya están dentro. Recuerden que cuando nosotros instalábamos un estanque, nosotros le poníamos cal, ¿verdad? Cuando hacía el caleado, y le poníamos restos de heces, ¿verdad? De vacunos. ¿Para qué? Para que se desarrolle la microflora en el fondo del estanque y puedan crecer plantas, ¿verdad? Ahí al fondo del estanque, que son las algas, ¿verdad? Entonces se empiezan a desarrollar esas algas y los peces se alimentan también de